alias 19, es uno de los líderes de la primera línea. Elogio a la primera línea desde el gobierno Petro. Redacción Semana. El director del programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, Felipe Tascón Recio, recibió esta semana en su despacho a dos jóvenes que lideraron el llamado estallido social en Cali, el cual derivó en graves actos de violencia, bloqueos y víctimas. La ciudad, de hecho, aún no se recupera de los estragos de ese cerco. Sin embargo, el funcionario del gobierno Petro calificó a ambas personas como la filósofa y el soldado y exaltó lo que hicieron en 2021 sin tener en cuenta lo que ocurrió. Todo el reconocimiento a su lucha, les dijo. La postura de Tascón es apenas un reflejo de que en el gobierno hay mucha simpatía con las primeras líneas que tanto daño les causaron a los ciudadanos en diferentes capitales. Este es el audio donde prueba que el guerrillero asesino Gustavo Petro ama al grupo terrorista de la primera línea. El guerrillero asesino es el máximo responsable del asesinato de policías y militares en Colombia. Recordarán ustedes, el grupo terrorista de la primera línea nació por orden del guerrillero Gustavo Petro y de Iván Cepeda y Gustavo Bolívar. Fueron los que crearon ese grupo terrorista. ¿Para qué? Para que estos asesinaran policías. Este es el audio donde probamos que el guerrillero es el que manda asesinar a policías. El guerrillero es el que encapucha a estos criminales que nadie hace nada. Nadie interviene esas universidades para capturar a estos criminales. El pueblo colombiano está pagando impuestos para darle estudio a estos pobres angelitos de la Universidad Nacional que durante años han robado a Colombia y han salido a asesinar policías, han salido a vandalizar. Y aún así el pueblo dice que pagándoles impuestos para que estos criminales de la Universidad Nacional salgan a asesinar al pueblo, a vandalizar, a tirar bombas. Ese es el cambio de estos criminales de izquierda. Pagarles a estos asesinos para que salgan a asesinar. El guerrillero a la primera línea, pagándole millones de pesos para que estos asesinen. El guerrillero Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, recordarán ustedes, financiaron el grupo terrorista de la primera línea para que asesinara policías. Hoy que no me vengan a decir que es que el guerrillero es un angelito que ama a la fuerza pública. El mismo guerrillero Gustavo Petro y Gustavo Bolívar financiaron ese grupo terrorista. Las FARC financió ese grupo terrorista. El ELN financió ese grupo terrorista. Los paramilitares financió ese grupo terrorista para que asesinaran al pueblo de Bogotá, de Cali, de Medellín. Estos criminales fueron los financiadores a ese grupo terrorista para que asesinaran policías. Escuchen este explosivo audio, cómo son alabados. El guerrillero asesino Gustavo Petro alaba a ese grupo terrorista. Alias 19 es uno de los líderes de la primera línea. Elogio a la primera línea desde el gobierno Petro. Redacción Semana. El director del programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, Felipe Tascón Recio, recibió esta semana en su despacho a dos jóvenes que lideraron el llamado estallido social en Cali, el cual derivó en graves actos de violencia, bloqueos y víctimas. La ciudad, de hecho, aún no se recupera de los estragos de ese cerco. Sin embargo, el funcionario del gobierno Petro calificó a ambas personas como la filósofa y el soldado y exaltó lo que hicieron en 2021 sin tener en cuenta lo que ocurrió. Todo el reconocimiento a su lucha, les dijo. La postura de Tascón es apenas un reflejo de que en el gobierno hay mucha simpatía con las primeras líneas que tanto daño les causaron a los ciudadanos en diferentes capitales. Los jóvenes de la primera línea estarían siendo reclutados por las disidencias de alias Iván Mordisco. Pese a que muchos de los miembros del grupo que surgió en el paro nacional
en 2021 prefirieron acogerse a programas del gobierno. Los que continuaron con su grupo y sus actividades inicialmente no fueron aceptados por grupos al margen de la ley, por falta de fundamentos políticos. Miembros de la primera línea habrían sido reclutados por disidencias de las extintas FARC. El jueves 8 de junio, el día que se conmemora en Colombia el Día del Estudiante Caído en las universidades públicas del país, se realizaron varias protestas y enfrentamientos entre encapuchados y fuerza pública. Pasado el mediodía, las redes sociales estallaron con la imagen de un uniformado del SMAT que estaba alistándose para enfrentar el tropel en la Universidad Nacional, donde varios encapuchados comenzaron a tirar piedras, bombas molotov y varios artefactos artesanales, cuando de repente es impactado con uno de esos artefactos en la cabeza y cae al suelo, donde queda inconsciente y tiene que ser rápidamente trasladado a un hospital, donde al día de hoy se encuentra luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos. Al interior de la institución, los estudiantes que se encontraban en clase tuvieron que ser evacuados por temas de seguridad y finalmente, desde presidencia hasta alcaldía, se dieron fuertes pronunciamientos que condenaron el hecho. Por parte de la alcaldesa, Claudia López ha sostenido en varios de sus trinos que todo sería consecuencia de la infiltración de disidentes de las FARC en las universidades, especialmente del grupo armado dirigido por alias Iván Mosdisco. Las afirmaciones de la mandataria local serían confirmadas por una fuente anónima al diario El Tiempo. De acuerdo con lo que dice el investigador, tras el fin del paro nacional, donde se creó la primera línea, que fue inicialmente un grupo resistente a la violencia del Estado y que luego en ciudades principales, como Bogotá, fueron relacionados con delitos como secuestros, tortura y extorsión. Algunos de sus miembros salieron de este proceso y se acogieron a las propuestas del gobierno, pero otros, una fracción pequeña, continuaron y se pusieron por nombre Unión Bogotá Radical. Al comienzo buscaron alianzas con diferentes grupos al margen de la ley, como la Segunda, Marquetalia, a los paramilitares, pero finalmente no fueron aceptados debido a que carecían de fundamentos políticos e ideología que les diera una línea clara o un propósito. Cuando volvió a salir a la luz, los disidentes que se autodenominan Estado Mayor Central aprovecharon la situación y aceptaron la entrada de muchos de los miembros de la primera línea en sus filas. Prueba irrefutable es la aparición de alias Coco, junto con alias Iván Mordisco, en un video grabado en los llanos del Yarí. Este proceso ha permitido el fortalecimiento de algunos grupos en los recintos estudiantiles como el Movimiento Bolivariano, controlado antes por las FARC y hoy día por los disidentes, el Movimiento Jaime Bateman y un grupo de la primera línea de Bogotá, permitiendo alianzas entre algunos de estos que al interior de las instituciones antes no habían podido hacer acuerdos. Ellos estaban siendo reclutados desde hace varios meses. Eso está comprobado y confirmado hasta por la Fiscalía. Les ofrecen dinero y posibilidades, y son todos estos jóvenes los que han terminado en los tropeles en Bogotá. Siempre son los mismos, dijo la fuente cercana a la investigación. Incluso, esta situación ya sería de conocimiento del mismo presidente Gustavo Petro, ya que tanto López como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades habrían dado la alerta de la situación, que no solo atenta contra la seguridad en las universidades, sino en la ciudad en general. Recordemos que una de las alertas rojas y que hizo que se hiciera un Consejo de Seguridad es que es probable que las disidencias de las FARC están intentando acentuarse en Sumapaz. Además, la investigación por los hechos del 8 de junio refuerzan la idea de que detrás de los encapuchados se encuentran grupos al margen de la ley más grandes, ya que en medio de la elaboración de los artefactos caseros, se encontró material como el aluminio negro, usualmente usado en armas de guerra. Ayer no lanzaron madrazos o insultos.
Lo que lanzaron fueron bombas, y eso demuestra el poder económico que hay detrás, porque esos artefactos cuestan mucha plata, no es como estos grupos de manifestantes que hacen una vaca para ir a la ferretería. Detrás de esto hay un andamiaje, agregó la fuente anónima.